nucleourbano.com, y hay uno que tiene que hacer, se loguea, uno tiene algunos datos especiales o vota de una. ¿Cómo sería, Marco? Es muy sencillo, la votación es algo muy sencillo. Tú te registras, después te logueas y después votas. Es una votación muy práctica, es el sistema, pienso que queriendo tener un control, porque mucha gente quiere estar todo el día conectado votando y no nos interesa que una persona se siente desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche a votar. Nosotros necesitamos es que una persona desde un computador haga su correo, haga su votación y convoque a que más gente haga ese proceso y crezca la votación de cada uno de los nominados. Pero es así, o sea, es muy fácil, es como se manejan los premios Shock se manejan así. Nosotros queremos llevar un control, porque muy bueno que todo el mundo se meta a la página, les agradecemos y somos felices, pero necesitamos que los artistas sepan de que la selección que se hizo fue por el masivo, porque mucha gente participó, porque mucha gente votó, porque tienen convocatoria, porque tienen credibilidad, porque por votos es que vamos a sacar el ganador. O sea, el que más votación tenga el 16 de octubre, que es el día de los premios, ese le entregamos el premio. Bueno, pues ahí tienen ustedes a los televidentes que quieren de pronto no solamente apoyar a José, sino también a todos los nominados, porque son muchas personas. A ver, si Marco me recuerda, diseñadores como de ejemplo José Palacios, fotógrafos, son diseñadores gráficos, diseñadores de ropa urbana, productores de salsa urbana, productores de género urbano. Están los cantantes cristianos, están los fotógrafos urbanos, están nuestros amigos, los que controlan un barrio, que son los barberos urbanos. Un saludo para los barberos urbanos, porque ellos son los de los cortes, los estilos nuevos de... Total, o sea, el barbero urbano para nosotros es una estrella, porque en todo barrio hay un barbero y el barbero es el que controla el barrio. O sea, el barbero para nosotros es nuestra estrella, lo tenemos en la categoría y tenemos todos los perfiles de lo que tiene que ver con lo urbano. Y pues tenemos productores de video urbanos, tenemos mejor canción urbana del año, mejor canción salsa urbana. Todos los perfiles urbanos están en esa página, en las votaciones. Invitamos a todo el mundo. Yo sé que este programa, siempre que me invitan a este canal, mucha gente lo ha visto. Entonces saben lo fácil que es, nos interesa mucho su votación. Nosotros creemos en la gente y lo que la gente decida, nosotros así lo vamos a aceptar. Marco, decías hace un momento que es a nivel nacional el evento. Este año dimos un vuelco total al evento, porque las categorías son competencia nacional. O sea, todas las personas que ustedes ven en las categorías son personas que participan a nivel nacional. Igual hicimos unas categorías donde está la gente del Chocó, la gente del Eje Cafetero, la gente de Bogotá Distrito Capital, la gente de la Costa Atlántica, la gente de Antioquia. Esas son categorías que estaban el año pasado, pero este año en todas las categorías pueden participar a nivel nacional. Entonces te digo, Balvin está nominado en 8 categorías. Eso va a estar muy bueno. Va a estar compitiendo Balvin versus Maluma. Y va a estar la competencia muy chévere, por eso es nacional. O sea, Maluma y Balvin son los más sugeridos y los de mayor nominación este año en los premios Núcleo Urbano, que este año ya nos vamos a nivel nacional. Bueno, pues para Marco Londoño y para él como director de su proyecto y todo su equipo de trabajo, felicitaciones. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de participar, digamos que en el primer Núcleo Urbano con él, cuando trabajaba con un artista como Junior Jane, y sé que es un evento grande, es un evento que ha crecido, es un evento que tiene un formato espectacular, la puesta en escena de los artistas, la puesta en escena del producto como tal, como lo es Núcleo Urbano. Para él, felicitaciones de parte de aquí, desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, y obviamente de parte de nosotras para José, apoyo total para que se lleve ese gran premio como lo es Núcleo Urbano. Pues Marco, muchas gracias por haber pasado al tocador. Muchas gracias a usted por la invitación. Quiero a la gente que, como te digo, ve el programa, decirles que para nosotros hacer un núcleo urbano nos vale 20 millones de pesos. Y hacer un premio en nuestra tierra vale 650 millones de pesos. Por eso ustedes ven la diferencia de uno al otro. Nosotros hacemos con mucho cariño, con mucho respeto a los artistas, les damos la importancia, por eso nos vemos como si el evento costara 650 millones todavía en nuestra tierra. Entonces, muchas gracias por la invitación, y cuando necesiten cualquier apoyo de nosotros, visita de artista y a José, felicitaciones mi hermano, y dígale a la gente que vote por él, y aquí está el programa para que apoye, las redes sociales, y muchas gracias a usted por la invitación.
Bueno, pues ahí lo tenían, él es Marco Londoño y nosotros nos vamos a algo muy especial hoy, Ángela, y tiene que ver con que esta semana, aparte de hablar de Michael Jackson, que es una fecha tan importante, también hablamos de otra súper importante y es el 28 de junio, porque es catalogado como el Día Internacional del Orgullo Gay. Y aquí en Al Tocador celebramos y felicitamos y también saludamos con mucho amor y respeto a toda la comunidad LGTB que también ve este programa, que le gusta este programa, y obviamente pues para ellos felicitaciones. El Día Internacional del Orgullo Gay, que es lesbianas, gay, bisexual y transexual, también conocido como el Día del Orgullo Gay o simplemente Orgullo, Día del Orgullo en inglés, es una serie de eventos que cada año los colectivos LGTB celebran de forma pública para todas las personas, y eso sí, instan a la tolerancia y a la igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Aquí les vamos a tener ejemplos de personas exitosas que en este momento son pareja. Entre los gays más famosos que tenemos en cuanto al matrimonio, pues les tenemos a este par, Elton John y David Furness. Ellos son, Elton, pues un talentoso músico londinense de 63 años de edad. David es cineasta, nacido en Canadá hace 47 años, fecha de la boda 21 de diciembre. De las parejas más estables que hay en la comunidad gay. Bueno, tenemos también a Rosie O'Donnell y Kelly Carpenter, ellas también hacen parte. Rosie, quien es originaria de Long Island, Nueva York, ella es comediante de actriz, escritora y productora, y su pareja pues hacía parte de Nickelodeon, de mercadotecnia del canal Nickelodeon. Se casaron también hace tiempo, luego se divorciaron, pero en el sentido de dos personas poderosas en el medio, que son lesbianas, abiertamente se casaron, tuvieron una familia, se separaron luego, y ahí lo tienen como personas poderosas que son ejemplo. Este par de personajes, Ángela. Sí, señora, estamos hablando precisamente de la celebración este 28 de junio de El Orgullo Gay, y pues estamos destacando parejas poderosas, a nivel internacional, nacional, que conmemoren, llevan con mucho orgullo, por supuesto, su vida de pareja normal, muy normal. Bueno, ahí les mostrábamos a Per Christian Fox y Jan Erik Kidberg. Per Christian, de 59 años, nació en Oslo, Noruega, y es miembro del Partido Conservador, para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Y el otro señor, su pareja, su esposo, es Jan Erik Kidberg, es el vicepresidente de medios del grupo mediático Schibber. Eso es lugar en Suecia. Así que los hombres casados, declarados gays y obviamente muy exitosos y con poder. Y la otra pareja pues tiene que ver con Ellen DeGeneres, que muchos la conocen, y Porta Di Rossi. Ellen, nacida en New Orleans, tiene 52 años y es conductora de televisión, creo que uno de los programas más importantes, divertidos, que la gente se puede ver. Y Rosia Di Portio, ella es australiana, es actriz de televisión, también muy influyente en los Estados Unidos, es una de las parejas más estables en ese sentido, y recientemente pues ellas compraron su nidito de amor, otro nido de amor, y esta pareja hermosa, para mí es una de las más lindas. Por supuesto, nada más hay que ver esa fotografía para decir que son de las parejas más lindas de todas. Ricky Martin y su novio Carlos González, sí señora. Bueno, Carlos, definitivamente, bueno, los dos son muy sexys, míralos nada más en esa fotografía, inteligentes, además de exitosos. Gloria, pues salen de la casa todos los días con traje, corbata y todo lo que tiene que ver con su vestuario, pero eso nada involucra a Gloria lo que es su orgullo a la hora de su sexualidad, que lo llevan con mucha dignidad, ¿no? Y hace poquito nada más, había que decirlo, que no han pasado muchos años desde que Ricky Martin decidió asumirlo públicamente. Sorprendió, no sé por qué sorprendió, de todos modos, en fin. Pero mira que es de los pocos artistas que yo puedo decir que dicen, mire, soy gay, después de todo lo que pasaba. Recientemente está con Carlos, que ahí tienen los dos niños, ellos ya son gemelitos, y es una de las parejas más estables, todavía no se han casado, estaban a punto de casarse, no sé qué fue lo que pasó, pero siguen siendo como los novios más estables, y es una pareja muy bonita. Decían que ellos son pues muy importantes, y ahí lo tienen. Y otra de las parejas famosas, gays declarados, y además de las marcas más importantes, Dolce & Gabbana, es una firma de moda italiana, fue fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana, aunque inicialmente comenzaron diseñando ropa. Actualmente la empresa ha diversificado su oferta desde complementos, gafas, relojes, anillos y demás. Han diseñado ropa para Madonna, para Giselle Bündchen, para Mónica Bellucci, y entre los artistas de Hollywood han diseñado ropa pues para toda esta gente, Lady Gaga.
Precisamente este par de caballeros en la vida privada de estos dos diseñadores, una pareja gay declarada, pasó a ser pública en el 2005 cuando anunciaron su ruptura sentimental oficialmente, más no su ruptura comercial. La empresa. La empresa, porque sigue siendo definitivamente una de las parejas que tienen poder, adquieren mucho dinero y cada día su marca sigue siendo de lo más importante. Dolce & Gabbana, una pareja de moda, una pareja gay, una pareja declarada y obviamente una pareja exitosa. Sí, señora, y eso simplemente es lo que tiene que ver con la farándula, pero en el campo deportivo también hay parejas que se han destacado y las mencionamos precisamente en este reconocimiento que hacemos al C28 de junio, el Día del Orgullo. Estamos hablando de los artistas y sobre todo los deportistas que han llevado con mucha dignidad su sexualidad y que no tienen miedo de expresarlo. Y por supuesto, Gloria, pues hay que decir de los eventos que se realizarán también en la ciudad de Cali, pero lo contaremos más adelante. Bueno, te cuento que la persona que estamos viendo ahí se llama Matheus Nissen. Él es australiano de clavado. El clavadista aceptó su homosexualidad en una entrevista con el periódico Sydney Morning Herald en el 2008. Aparte de ser un hombre muy atractivo y un hombre con un cuerpo espectacular, pues él dice, mire, yo soy gay, y lo volvió a declarar en los recientes juegos. Ahí lo tienen pues ustedes para que lo tengan en cuenta. Ahí lo vemos en fotografía, declarado, dice soy gay, soy homosexual y sigue siendo uno de los hombres más importantes en el mundo del deporte. Sí, señora. ¿Y? No sigue este ecuestre. Sí, señora, Edward Gar, que es jinete de equitación de los Países Bajos y el actual campeón mundial de Doma Clásica, al obtener el primer lugar en los Juegos Ecuestres Mundiales de 2010, pues también es declarado homosexual y no tiene problema en decirlo. Y además que lo hace muy bien, como tú lo dices, campeón, sigue siendo uno de los mejores en lo que hace. O sea que, señores, el ser gay no aparta para nada de lo que quieres desear. La ciclista alemana Judy Hart es abiertamente homosexual, ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2012, abiertamente declarada. Aquí pues les estamos contando un poquito de las historias de estos grandes deportistas que dicen, mire, soy gay con respeto, con orgullo y hago lo que hago. Está Glenn Laundis. Sí, señora, quien ganó 4 medallas olímpicas de oro en clavado. Este clavadista ganó pues medallas de oro en los Juegos Panamericanos, en los Mundiales de Natación y en los Juegos Olímpicos, y admitió ser gay en 1994 sin ningún inconveniente. Bueno, otro también que hace parte de otra persona es también en el mundo del básquetbol, para que ustedes lo tengan en cuenta, que mucha gente cuando se dice, mire, es que en el deporte ya hay gente declarada, pues la gente se asusta un poquito y dice, ¿cómo así? Porque lo consideran de cierto modo que se aleja un poquito de esa visualización o de esa visión que se tiene en los diferentes deportes. Pues aquí les estamos contando un poquito de estas personas que se han declarado y que están súper pendientes diciendo, mire, soy gay, pero con orgullo, con respeto, y hago lo que hago, y han sido ganadores. A la derecha estamos viendo a Jackson Collins, de 34 años, en la actualidad agente libre, jugó durante 11 temporadas en 6 equipos distintos de la NBA. Al declarar su homosexualidad se convirtió en el primer jugador activo de la NBA en ser abiertamente gay. Ahí lo tienen, Jackson Collins, que también creo que a mucha gente le sorprendió porque decía, bueno, el básquet que es como tan masculino, un ejemplo. ¿Y qué tal con el fútbol? Sí, señora, el exfutbolista Robbie Rogers se retiró del deporte luego de declararse gay. Afirma que la cultura del fútbol es muy dura para los gays. Esa fue su afirmación a la hora de declarar que se retiraba de este deporte. Bueno, el mundo del boxeo no se queda atrás. Orlando Cruz, boxeador puertorriqueño profesional y oro olímpico en Sydney 2000, declaró recientemente que es homosexual y afirmó que tardó años de preparación mental para hacerlo. Así que en el mundo del boxeo también hay personajes exitosos gays, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, señora. En el 2006, pues imagínense, galés, Gareth Thomas, el galés Gareth Thomas le confesó a su esposa y al mundo que es homosexual. En ese mismo año se divorció y, contrario a lo esperado, recibió aceptación y apoyo del equipo de rugby. Ahí lo vemos en imagen. Ustedes saben cómo es el cuento del rugby, para que lo tengan en cuenta. Él es el señor Gareth Thomas, jugador galés. Esta señora que vemos a continuación es la tenista Billie Jean King.